En la reunión de parejas de la empresa, llegó con otro hombre. Los vi reír a ambos, tan relajados, como si nada de lo que hubiéramos vivido juntos hubiera pasado. Eso me quemó por dentro de una forma indescriptible. Tenía una copa de vino en la mano, entre amigos, y de repente se me nubló la vista, el ruido de la habitación se convirtió en un zumbido. Era como si el mundo hubiera girado demasiado rápido y me hubiera lanzado contra la pared. Me acerqué. No podía ser. Era ella. Mi esposa. La misma mujer que compartía mi cama, planes, facturas, madrugar para cuidar de nuestro hijo, cumpleaños y las facturas que se apretaban, y aún así nos reíamos. Esa mujer, mi esposa, estaba allí de la mano con otro hombre en el mismo lugar donde todos sabían que estaba casada conmigo. Y cuando me acerqué a ella y la miré a los ojos, intentando encontrar en ellos alguna sombra de la mujer que amaba, solo encontré desprecio. Le pregunté, ¿por qué haces esto? ¿Estás arruinando todo lo que hemos construido para tener estatus, es eso? Y ella, con la frialdad de quien ya no me veía, dijo, con el encuentro lo que no encontré en ti. Fue como una puñalada en el pecho sin posibilidad de defensa. Allí, ante decenas de rostros sorprendidos, mató lo que quedaba de ambos. No necesitaba nada más. Conduje a casa en silencio, sin saber a dónde iba, solo quería alejarme de todo. Al entrar, el olor de su perfume aún flotaba en el aire. Nuestras fotos en la estantería, nuestros anillos guardados en el cajón del baño, todo parecía burlarse de mi dolor. Pasé la noche en vela. No lloré. No grité. Morí por dentro, en silencio, y eso fue mucho peor. A la mañana siguiente, me senté frente al ordenador, escribí una carta de divorcio y la envié directamente a su casa. Sin notas, sin explicaciones. Ella lo sabría. Solo necesitaba desaparecer de su vida, pero no como un hombre derrotado. Iba a reconstruirlo todo. Para mí. Empecé de cero. Dejé la casa donde vivíamos, cancelé facturas, cambié mi número de teléfono, borré las redes sociales. Vendí mi coche. Alquilé un apartamento pequeño, sin lujos, pero con electricidad. Empecé a correr al amanecer, a cocinar para mí, a leer libros que llevaba años apilados. Reencontré con viejos amigos. Volví a reír. Poco a poco, me reencontré. Descubrí que seguía ahí, detrás del hombre traicionado, había alguien completo, esperando un respiro. Conocí gente nueva, no buscaba el amor, pero por primera vez, entendí lo que era amarme a mí mismo. Y fue cuando menos lo esperaba que ella reapareció. Unos días después de la carta, empezó a enviarme mensajes. Al principio, eran fríos y objetivos, como si quisiera entender qué había pasado. Luego vinieron las llamadas perdidas, los audios borrados, las miradas de reojo en los pasillos de la oficina, los intentos de entablar conversación con amigos en común. Los ignoré todos. Hasta que un día, apareció en la puerta de mi edificio, sin avisar, sin maquillaje, con los ojos hinchados y el cuerpo tenso. Me miró como si viera algo sagrado y dijo, cometí el peor error de mi vida. Podría haberle gritado. Podría haberle echado en cara todo lo que había pasado, todo lo que ella había destruido. Pero no dije nada. Solo la observé mientras se derrumbaba, diciendo que el hombre con el que estaba no se parecía en nada a lo que había imaginado, que la pasión se había convertido en desprecio, que extrañaba detalles de mí, el café en su punto, la toalla seca, los silencios reconfortantes. Dijo que incluso extrañaba nuestras discusiones porque sabía que eran reales, que había amor ahí. Pidió una segunda oportunidad. Lloró. Y lo más cruel fue que una parte de mí, por un segundo, quiso abrazarla. Pero yo había cambiado. Y al mirarla a los ojos, me di cuenta, el dolor ya no vivía allí. Ya no era el mismo hombre que ella había destruido, y ella, ya no era la mujer que una vez amé. Dijo que ya no había espacio para ella. Lo dijo con calma. Con amor por mí. Y vi la desesperación invadir su rostro, como si solo en ese momento hubiera comprendido lo que había hecho. Suplicó. Intentó besarme. Me agarró de los brazos. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero el tiempo, ese juez implacable, ya había decretado la sentencia.
A partir de entonces, lo intentó todo. Envió regalos, armó un escándalo delante de conocidos y llegó al trabajo visiblemente afectada. Empezó a distanciarse de sus amigos, de las redes sociales y de la luz que tanto anhelaba. Mientras tanto, yo seguí adelante. Y entonces ocurrió lo improbable, conocí a alguien. Alguien que no vino a sanar, sino a construir. Una mujer serena, de risa fácil y mirada clara. No me preguntó por el pasado. Me miró como si nunca me hubieran roto. Con ella, los días volvieron a tener color. Hasta que, durante un encuentro casual, mi ex me vio con esta nueva mujer. Salíamos de un café, tomados de la mano, cuando nos pasó en la acera. Se quedó paralizada. No dijo nada. Pero sus ojos lo decían todo. No eran celos. Era algo mucho peor, era reconocimiento. Por fin se dio cuenta de que yo era feliz. Verdaderamente feliz. No por venganza, ni por orgullo. Simplemente, feliz. Y eso la destrozó. Y entonces empezó a marchitarse. No físicamente, sino por dentro. Todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, el hombre por el que me había cambiado, nada quedaba. Había perdido lo más preciado que tenía, a sí misma. Y ahora, al verme renacer, descubrió que lo había apostado todo a un juego que nunca debió haber jugado. Porque algunas derrotas son definitivas. Y algunas decisiones, no hay vuelta atrás. Pero lo que ella no sabe, y quizá nunca descubra, es lo que he mantenido oculto hasta hoy. Una verdad que lo cambiaría todo, una pieza final que cierra el rompecabezas de nuestra historia y demuestra que la traición que cree haber cometido fue solo la superficie de lo que realmente destruyó nuestro matrimonio. Y el día que esa verdad salga a la luz, será el día en que comprenda el verdadero precio de las decisiones que tomó. Y ahí es donde todo comienza. Bienvenido al canal. Aquí no admitimos, de ninguna manera, cualquier tipo de traición. Las historias que se cuentan son ficticio, pero inspirado por realidades dolorosas, con un único propósito, mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corroe hogares y deja cicatrices en las almas para siempre. Per se. Porque lo que vas a escuchar ahora es impactante, intensa e inolvidable. Abróchense los cinturones de seguridad. La historia está por comenzar. Jonathan siempre había sido un hombre de hábitos sencillos, discreto y observador, de tono reservado, pero con una presencia que se notaba por la calma que transmitía. Tenía la mirada de quien ya había enfrentado las tormentas de la vida sin perder el equilibrio. Había trabajado durante más de una década como analista financiero en una multinacional, donde su precisión y lealtad eran admiradas incluso por sus superiores. No era la persona más carismática de la empresa, pero era en quien todos confiaban. Cuando algo necesitaba resolverse con honestidad y competencia, era a él a quien recurrían. Fuera del ámbito corporativo, su rutina se centraba en el hogar, paseando por las tardes, leyendo el periódico y almorzando los domingos con su familia. Para sus compañeros, Jonathan era el típico hombre que valoraba la estabilidad. Pero detrás de su tranquilidad, había un hombre profundamente enamorado de la mujer con la que compartía su vida, Elena. Elena era el polo opuesto de Jonathan. Carismática, elegante, de sonrisa fácil y presencia imponente, irradiaba una energía que iluminaba cualquier espacio. Su trayectoria en marketing de lujo la puso en contacto con personas influyentes, marcas de renombre y eventos sofisticados. Sabía desenvolverse con naturalidad en cualquier situación, desde una reunión informal hasta una cena de gala. Desde joven, llamaba la atención allá donde iba, no solo por su belleza, sino por un encanto sereno que parecía envolver a todos a su alrededor. Su carácter afable e inteligente hacía que las conversaciones fueran agradables y siempre ligeras. Y eso fue precisamente lo que atrajo a Jonathan cuando se conocieron en un curso de posgrado hace años. Mientras todos discutían sobre cifras y métricas, se encontraban intercambiando miradas discretas, hasta que su afinidad se hizo inevitable. La conexión entre ambos fue fuerte desde el principio, como si se complementaran a la perfección. Su relación comenzó en un ambiente de complicidad y admiración mutua. Jonathan quedó fascinado por la ligereza con la que Elena afrontaba la vida, su forma de relacionarse con el mundo y su capacidad para transformar cualquier ambiente frío en uno acogedor. Elena, a su vez,
vio en Jonathan el refugio seguro que ella nunca había tenido. Él representaba el equilibrio, la paciencia y la honestidad en un mundo corporativo donde las apariencias a menudo eclipsaban la esencia. Tras 2 años de intenso noviazgo y llenos de descubrimientos, decidieron casarse. No tuvieron una gran ceremonia, pero fue una celebración llena de significado. Los votos que intercambiaron no fueron memorizados ni ensayados. Los pronunciaron con la voz temblorosa de quien sabía lo que prometía: lealtad, respeto y amor. Juntos, construyeron un espacioso apartamento con vistas a las luces de la ciudad. Cada rincón tenía un toque de ambos. Elena se encargaba de la decoración, las plantas y los suaves aromas que se extendían por las habitaciones. Jonathan se encargaba del mantenimiento, las finanzas y los pequeños detalles que requería la rutina. Era como si cada detalle de su vida en común se construyera ladrillo a ladrillo, con una naturalidad que dejaba claro cuánto se respetaban. Los fines de semana, tomaban café en el balcón mientras leían el periódico, y las tardes estaban marcadas por series, cenas improvisadas a la luz de las velas y largas conversaciones sobre el futuro. Elena era una mujer inquieta, impulsada por los retos y las novedades. Le encantaba estar rodeada de gente, participar en eventos y reuniones sociales. Sus amistades eran diversas y su vida estaba llena de invitaciones y compromisos. Jonathan, en cambio, era selectivo. Prefería menos amigos, entornos más tranquilos y una rutina más predecible. Pero nunca le impuso sus preferencias. Al contrario, la animó a superarse, a crecer, a lograr sus objetivos. Confiaba en ella con la misma convicción con la que confiaba en sí mismo. Conocía los encantos de su esposa, pero también conocía su esencia. Y esta confianza era, para él, inquebrantable. La relación se mantuvo sólida durante los primeros años. Tuvieron sus crisis, como cualquier pareja. Discutían por el trabajo, el tiempo, las decisiones financieras, pero siempre encontraron un equilibrio. Jonathan nunca dejó de cuidar de Elena cuando estaba débil. Cuando perdió a su padre, él fue quien canceló viajes y compromisos para estar a su lado durante cada etapa de su duelo. Cuando Jonathan enfermó durante unos meses, Elena se hizo cargo de la casa y el trabajo, y aún así encontró la fuerza para estar a su lado durante las noches en que tenía fiebre. Para todos, eran la pareja ideal. El tipo de pareja que parecía haber resistido la prueba del tiempo. A Elena le encantaba compartir fotos de ambos en viajes, en cafés hermosos y momentos espontáneos de la vida cotidiana en redes sociales. Sus seguidores siempre elogiaban la química y la conexión entre la pareja. Muchos se sentían inspirados por ellos. Y Jonathan, aunque más reservado, se involucró por amor a ella. Posó para fotos y participó en videos, aunque no le salía de forma natural. Lo hacía porque quería verla sonreír. Y la sonrisa de Elena siempre fue el motor que lo impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, Elena empezó a ganar protagonismo en la empresa. Su nombre empezó a asociarse con campañas importantes, su presencia era solicitada en paneles, ceremonias de premios y viajes de negocios. Jonathan la apoyaba, incluso cuando eso significaba pasar días sin verla. Sabía que merecía ese reconocimiento. Y aunque sentía su ausencia, nunca verbalizó su incomodidad. Al contrario, preparaba sorpresas para su regreso, organizaba cenas en casa, escribía notas y dejaba pequeños recordatorios por toda la casa de lo importante que era para él. Pero algo sutil empezó a cambiar. Elena empezó a perderse en sus pensamientos con más frecuencia durante la cena. Su celular empezó a sonar con más frecuencia y estaba boca abajo. La risa, que antes era espontánea, se volvió espaciada. Jonathan lo notó, pero no insistió. Lo atribuyó al cansancio, a la presión del trabajo, a las exigencias de su nuevo puesto. Empezó a hacer más, a preocuparse más, a intentar llenar los vacíos con gestos silenciosos de amor. Creía que todo era temporal, que Elena solo necesitaba un tiempo y que pronto volvería a ser la misma de siempre. Lo que Jonathan no sabía era que los cambios que observaba no eran solo consecuencias de la vida cotidiana. Pero no tenía ni idea de ello. Y quizá ese fue su error: confiar demasiado sin pedir, amar demasiado sin medir, darlo todo sin darse cuenta de que a veces la otra persona ya no recibe. Por otro lado, Elena se sentía dividida. Había una inquietud en su interior que ni siquiera ella podía explicar.
Un vacío que crecía incluso en los días felices. Una sensación de que había algo más allá afuera, algo que aún no había experimentado, algo que podría hacerle sentir de nuevo lo que había sentido al principio con Jonathan. El problema era que no sabía exactamente qué buscaba. Era una sensación que aparecía sin nombre, un impulso que la hacía pensar en cosas que nunca imaginó que consideraría. Y eso la perturbaba. Porque, aunque estaba confundida, sabía que Jonathan era el mejor hombre que había conocido. Un hombre íntegro, leal, cariñoso. Y, sin embargo, algo dentro de ella quería más. La casa que una vez fue un refugio comenzó a pesarles. El espacioso apartamento parecía más pequeño, los cafés en el balcón fueron reemplazados por compromisos ineludibles, y las cenas improvisadas dieron paso a noches en las que cada uno se perdía en sus pantallas, sin palabras. La intimidad entre ambos persistía, pero se había vuelto mecánica. Un beso antes de dormir, un mensaje a mediodía, pero sin la profundidad de antes. Elena sentía que la distancia crecía, y por mucho que intentara disimularlo, sabía que Jonathan también lo notaba. Las fechas importantes seguían celebrándose. Jonathan nunca dejaba pasar los cumpleaños ni las celebraciones. Se aseguraba de mantener vivo el recuerdo de lo que habían construido. Pero Elena ya no reaccionaba de la misma manera. La gratitud seguía presente, pero envuelta en un sentimiento de encarcelamiento silencioso. Como si alguien a quien ya no sabía si podría amar de la misma manera la amara demasiado. Y fue en este abismo silencioso entre dos mundos que una vez se fusionaron, que la historia comenzó a tomar forma hacia lo inevitable. Sin gritos, sin traiciones aún reveladas, sin peleas intensas. Solo silencios. Pequeños silencios que comenzaron a crecer hasta convertirse en muros. Elena se alejó sin saber cómo decir que ya no estaba del todo. Y Jonathan intentaba rescatar algo que creía que aún existía. Pero cuando dos personas se aman de maneras diferentes, el tiempo se encarga de demostrar que no todo el amor es suficiente para mantener unidos dos corazones. Lo que aún no sabían era que estaban a punto de ser absorbidos por una tormenta silenciosa. Que su rutina, disfrazada de estabilidad, estaba al borde del colapso emocional. Y que cuando la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. No porque no hubiera amor, sino porque el amor había sido silenciado por decisiones irrevocables. Y lo que vendría después cambiaría para siempre su comprensión de la lealtad, el arrepentimiento y la redención. Elena se había convertido poco a poco en una presencia cada vez más ausente en su propia casa. Empezó con retrasos recurrentes, excusas vagas sobre reuniones que se alargaban hasta tarde, eventos de networking que no se podían evitar, cenas con clientes que, de alguna manera, siempre coincidían con los días en que Jonathan planeaba algo especial. Lo aceptaba todo con calma. Se esforzaba por mantener la rutina intacta, por asegurarse de que la casa siguiera siendo un espacio cómodo, incluso cuando la tensión entre ellos empezaba a disiparse. Había noches en las que Elena simplemente entraba en el apartamento, se quitaba los zapatos en el pasillo y se encerraba en el baño durante casi una hora. Él escuchaba el agua correr en la ducha, luego el secador en marcha, y cuando por fin salía, con el pelo aún húmedo, evitaba cualquier contacto cercano y decía que estaba agotada. Y él lo respetaba. No insistía. Pensaba que tal vez estaba pasando por un momento de estrés y que todo volvería a la normalidad pronto. Pero una creciente inquietud lo invadía. Pequeñas señales que, aisladas, parecían inofensivas. El cambio de perfume, la ropa interior nueva que nunca había visto, la leve sonrisa en la comisura de sus labios al responder ciertos mensajes en el móvil, el brillo distinto en sus ojos al hablar de un nuevo compañero de proyecto. Un nombre que empezó a surgir con frecuencia en conversaciones informales, en informes de trabajo. Al principio, parecía normal. Surgieron colaboraciones, se forjaron afinidades, y Elena siempre había sido socialmente activa. Pero la forma en que se refería a ese nombre era diferente. Había un entusiasmo que, por discreto que fuera, se escapaba. Jonathan observaba todo en silencio, sin cuestionar. La confianza, hasta entonces, le parecía un muro de contención. Una noche, cuando Jonathan llegó temprano del trabajo, la encontró vacía. Elena le había dicho que estaría en una reunión, pero la ausencia de su bolso y el silencio del apartamento le causaron una leve ansiedad. Miró a su alrededor,
percibió su perfume en el aire, pero no sintió su presencia. Decidió no invadir su privacidad, pero la inquietud no lo abandonó. Al consultar la agenda compartida de la pareja, algo que habían usado desde el principio de su matrimonio para organizarse, se dio cuenta de que esa noche había un evento de la empresa. Una reunión de parejas, algo formal, donde se animaba a los empleados a traer a sus parejas para fomentar la interacción y la conexión personal. Ellen no lo había mencionado. Y esa, para Jonathan, fue la primera señal concreta de que algo andaba muy mal. Incluso sin invitación, decidió ir. Se puso su traje más discreto, se peinó con el cuidado de quien aún busca causar una buena impresión y se dirigió al local. La sala estaba iluminada con luces tenues, la música ambiental llenaba el espacio de una elegancia artificial y las sonrisas de todos parecían ensayadas. Caminó entre los grupos con paso firme, saludó a conocidos, forzó sonrisas, pero sus ojos solo buscaban una figura. Y entonces la vio. Al fondo del local, cerca de la barra, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, riendo ante algo dicho por un hombre que nunca había visto. Era hermosa, vestida de un tono oscuro que resaltaba aún más sus rasgos llamativos. Su mano se posó sutilmente en su brazo. Fue un gesto delicado, casi imperceptible, pero íntimo. El tipo de gesto que Elena hacía cuando se sentía completamente a gusto. Algo que, Jonathan comprendió en ese momento, no había recibido en mucho tiempo. Se le encogió el estómago, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No era una sospecha. Era un hecho. Y, sin embargo, permaneció allí, intentando racionalizar, buscar explicaciones lógicas, obligarse a creer que tal vez solo era un colega cercano, alguien que la hacía reír sin segundas intenciones. Pero entonces los vio alejarse discretamente hacia un pasillo lateral, y todo en su interior se derrumbó. Sin pensarlo, cruzó la habitación, impulsado por un impulso más fuerte que su propia dignidad. Al acercarse, los dos ya hablaban en voz baja, ella vuelta hacia la otra, y las miradas que intercambiaron no dejaron lugar a dudas. Jonathan se detuvo a pocos metros, con la mirada fija en ella. Ella lo vio. Y por un instante, se quedó paralizada. El hombre a su lado no se dio cuenta al instante, pero el repentino silencio lo hizo girarse también. Y allí, en ese breve instante, Elena se debatió entre dos realidades, la que había construido a lo largo de los años con Jonathan y la que había empezado a experimentar, por impulso, deseo o evasión. Su expresión no era de culpa ni de arrepentimiento inmediato. Era de sorpresa, quizás un ligero miedo, pero sobre todo, había cierta rebeldía. Como si hubiera quedado atrapada entre dos mundos incompatibles. Jonathan se acercó, con la mirada fija en ella. Las palabras salieron con esfuerzo, con una voz firme pero llena de dolor contenido. Le preguntó por qué hacía eso. Dijo que todo lo que habían construido no podía ser desechado por vanidad, por estatus, por un momento de placer. Y su respuesta fue como una toma a cámara lenta, con el encuentro lo que no encontré en ti. Esas palabras traspasaron a Jonathan con una fuerza devastadora. No fue solo la traición. Fue la frialdad. La sencillez con la que puso fin a todo lo que habían vivido. Eso destruyó todo lo que aún se resistía en su interior. No hubo escándalo ni gritos. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando atrás no solo a Elena, sino toda la historia que alguna vez creyó inmutable. De camino a casa, el silencio en el coche era ensordecedor. No había ira, solo un dolor profundo y sordo que quemaba por dentro y no dejaba espacio para las lágrimas. Al entrar en el apartamento, todo parecía estar aún impregnado por ella. La ropa en el armario, las notas olvidadas en los cajones, los libros que habían leído juntos, las recetas pegadas en la puerta del refrigerador. Todo parecía burlarse de su ingenuidad, de su confianza ciega, del amor que le había entregado con tanta intensidad. Esa mañana, Jonathan no durmió. Se sentó a la mesa de la sala y escribió una carta. Breve, concisa, sin insultos ni preguntas. Solo la decisión, divorcio. Pidió que le entregaran el documento en persona al día siguiente. Y luego se fue. Necesitaba respirar, desconectar, replantearme todo. Caminó durante horas por las calles vacías, repasando escenas del pasado que ahora parecían casi ficción.
Era difícil creer que alguien que una vez lo había mirado con tanto amor ahora lo viera como un obstáculo. Mientras tanto, Elena recibió la carta a última hora de la tarde. Sentada en la sala de su apartamento, leyó y releyó esas palabras con manos temblorosas. No esperaba una reacción tan directa. Quizás, en el fondo, creía que Jonathan la perdonaría, que esa noche pasaría como cualquier otro error. Pero la frialdad con la que se retiró, la dolorosa serenidad con la que se despidió, eso la perturbó. Sintió que se le encogía el corazón, pero aún no podía identificar qué era, arrepentimiento u orgullo herido. Y entonces, sin darse cuenta, la vida empezó a seguir sin ella. Jonathan desapareció. Desapareció de todas las redes sociales, dejó de frecuentar los mismos sitios, no respondía mensajes, no devolvía llamadas. Los amigos en común no sabían dónde estaba. De hecho, había vuelto a empezar. Y Elena, por primera vez, sintió el peso de una ausencia que ya no podía llenar con excusas. Intentó seguir adelante, mantener su rutina, sus compromisos, sus sonrisas. Pero todo parecía desubicado. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que algo en ella se había perdido. No era solo Jonathan. Era quien era cuando estaba con él. Una parte de sí misma que había enterrado sin darse cuenta. Pero lo que Elena aún desconocía, lo que Jonathan aún no se había revelado, ni siquiera a sí mismo del todo, era el secreto que se escondía entre líneas en esa historia. Un detalle que cambiaría por completo el sentido de todo. Porque la traición, por dolorosa que fuera, era solo la superficie. Había algo más profundo, algo que aún permanecía en la oscuridad, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Y cuando lo hiciera, ninguna de las certezas que tenían sobre sí mismo sobreviviría ilesa. El silencio del apartamento contrastaba con el caos que Elena sentía por dentro. El tiempo parecía transcurrir a una velocidad distinta desde el día en que Jonathan se fue. Había desaparecido con la misma elegancia de siempre, sin armar jaleo, sin dar explicaciones, sin dejarse victimizar. Esto la corroía más que cualquier grito o discusión. Elena intentó seguir con su rutina, sus compromisos profesionales, sus sonrisas forzadas en los eventos, pero algo en ella se había derrumbado. Su ausencia era una presencia constante y asfixiante, y el arrepentimiento que antes le había parecido una simple molestia ahora adquirió proporciones que ya no podía ocultar, ni siquiera a sí misma. Buscó refugio en viejos lugares, intentó retomar las costumbres que habían compartido, incluso volvió a caminar por las mismas calles que habían recorrido, como si, de alguna manera, pudiera encontrarlo allí. Pero no pudo. Jonathan se había reconstruido en otro lugar, fuera de su alcance. Hasta que un día, al salir de un restaurante donde había estado para una breve reunión, lo vio cruzar la calle. Era diferente. Más ligero, más firme, como quien por fin había encontrado la paz tras una guerra silenciosa. A su lado, una mujer caminaba sonriendo. No era solo bonita. Irradiaba serenidad. Los dos se miraron con una complicidad que Elena reconoció de inmediato, porque una vez había sido suya. Sintió que le flaqueaban las piernas y se apoyó en la pared del edificio, con el corazón latiendo con una urgencia que no había sentido en mucho tiempo. No eran celos. Era la cruda constatación de que había perdido algo que jamás podría reconstruirse. Y fue esa noche, de vuelta en su apartamento vacío, que decidió buscarlo. No por impulso, sino porque ya no soportaba el peso de lo que había hecho, y necesitaba, por mucho que le doliera, enfrentarse a aquello en lo que se habían convertido. Jonathan accedió a verla. Quedaron en un café discreto, lejos de rostros conocidos. Cuando ella llegó, él ya estaba allí. Sentado con los dedos entrelazados sobre la mesa, mirando hacia afuera como si contemplara algo más grande que su conversación. Al verla, simplemente asintió. Ella se sentó frente a él. El aire entre ellos era denso, como si cualquier palabra pudiera romper lo que quedaba del suelo. Empezó diciendo que no esperaba que la perdonara, que quizá fuera demasiado tarde, pero que necesitaba decirle que lo que había hecho era un error inconmensurable. Dijo que buscaba algo fuera de sí misma, algo que creía perdido, y que había sido una tonta al pensar que podría encontrarlo en los brazos de otra persona. Que había confundido deseo con ausencia, atención con pasión, y lo había destruido todo en un impulso ciego. Jonathan escuchó en silencio.
Sus ojos no reflejaban ira. Había allí un abismo de madurez, algo que ella ya no había alcanzado. Al terminar, le preguntó si al menos pensaba en perdonarla, aunque solo fuera para que pudiera seguir adelante en paz. Jonathan respiró hondo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Dijo que ya no había ira. Ese tiempo le había enseñado que algunos dolores hay que vivirlos hasta el final para dejarlos atrás. Dijo que no había lugar para el odio, solo para la certeza de que esta historia había terminado. Elena bajó la mirada, intentando contener las lágrimas que insistían en salir. Fue entonces cuando él dijo, con la misma calma con la que resolvía las crisis laborales, que había algo que ella desconocía. Algo que mantenía oculto por respeto a todo lo que habían pasado, pero que ahora, mirándola a los ojos y viendo que, por primera vez, era realmente vulnerable, sintió la necesidad de decírselo. Elena lo miró sorprendida. Jonathan le contó entonces que, meses antes de la ruptura, había descubierto que no podía tener hijos. El diagnóstico había sido un shock. No por el hecho en sí, sino por cómo cambiaría los planes que siempre habían compartido. Durante años, habían hablado de formar una familia, de forma ligera y sin presiones, pero era algo que formaba parte de su imaginación. Él pospuso decírselo, no por miedo a perderla, sino porque aún intentaba aceptarlo. No quería parecer débil, y mucho menos cargar con el peso de ser responsable de ese vacío. Prefirió esperar el momento oportuno. Pero ese momento nunca llegó. Y así ella se alejó. Sin conocer el diagnóstico, sin conocer el dolor silencioso que él cargaba. Y fue entonces cuando comprendió, ella no se alejaba por falta de amor, sino porque sentía que algo había cambiado y no sabía qué. Y él, por orgullo, optó por el silencio. Elena sintió como si el mundo se le derrumbara. Se le secó la boca y el corazón le latía con fuerza. Intentó articular las palabras, pero solo pudo emitir un susurro tembloroso, preguntándole por qué nunca se lo había dicho. Jonathan le sonrió de lado. Dijo que el amor a veces la silencia para protegerla. Que eligió sufrir solo porque creía que así el dolor no la alcanzaría. Pero se dio cuenta, demasiado tarde, de que el silencio también duele. Que, al ocultar su verdad, terminó creando distancia. Ella, al darse cuenta, se tapó los labios con las manos, como para contener los gritos. Lloró. Lloró no por la traición que había cometido, sino porque se dio cuenta de cuánto le había fallado. No por el error, sino porque no se había dado cuenta de que él también llevaba una cruz. Ella dijo entre lágrimas que se habría quedado. Que lo habría entendido. Que nada de esto importaba si lo hubieran enfrentado juntos. Y él respondió con calma que lo sabía. Pero que el amor no sobrevive solo con intención. Que hay pérdidas que transforman, y que lo que fueron nunca podría reconstruirse sobre los escombros de lo que se ocultaron el uno al otro. Ella dijo que la nueva relación que él vivía ahora no era un trofeo ni una vía de escape, sino el reflejo del hombre que se había reconstruido tras ser destrozado. Ella dijo que él era feliz. Por primera vez, feliz de una manera serena. Y que sinceramente esperaba que ella también encontrara la paz. Elena se quedó allí, frente a él, sin saber cómo respirar. Era la primera vez que se veía tan desnuda, no con ropa, sino con el alma. Todo lo que había hecho, cada impulso, toda su vanidad, todo su orgullo, ahora parecía polvo comparado con la verdad que él había ocultado. Su dolor siempre había estado ahí. Y ella, cegada por sus propios errores, no lo veía. No lo perdió al traicionarlo. Lo perdió mucho antes, cuando decidió no ver que él también necesitaba cuidados. Jonathan se levantó, pagó la cuenta discretamente y se despidió con una mirada tranquila y sin peso, como si ya hubiera roto ese ciclo hacía mucho tiempo. Dijo que esperaba que algún día ella comprendiera el valor del silencio, pero también la importancia de romperlo mientras aún había tiempo. Ella permaneció sentada, inmóvil, mientras lo veía salir por la puerta de cristal, su silueta desapareciendo en las luces del atardecer. Y allí, en ese instante, supo que jamás se lo perdonaría. Porque ahora, más que nunca, comprendía lo que había hecho. Y esa verdad pesaba más que cualquier castigo. Elena permaneció sentada en esa silla durante largos minutos después de que Jonathan se marchara. El camarero se acercó 2 veces, discretamente, ofreciéndole la cuenta ya pagada.
No respondió. Miró la mesa vacía, como si la versión de ella que existía antes de esa conversación aún estuviera allí. El silencio ya no era silencio, era una reverberación de culpa que ahora tenía nombre, rostro y peso. Cuando por fin se levantó, le flaquearon las piernas. Caminó hacia la salida como si cruzara un campo de ruinas. Y eso era todo lo que quedaba de ella, escombros. La mujer que una vez había sido admirada, deseada y segura de sí misma, ahora era solo una sombra que cargaba recuerdos que nunca volverían a tener el mismo sentido. No sabía a dónde ir, así que caminaba sin rumbo, cruzando calles, mirando los escaparates que reflejaban su propio vacío. Sintió que su alma se había alejado de su cuerpo y observaba desde fuera mientras vagaba por una ciudad que ya no reconocía. En los días siguientes, Elena intentó llenar el vacío con distracciones. Reuniones, viajes, cafés apresurados, largas conexiones con colegas, eventos que parecían simplemente completar un guión escrito por alguien que ya no la conocía. Pero la sensación de desplazamiento persistía. Todo había perdido su color. Era como si el mundo funcionara en una frecuencia que ella ya no podía alcanzar. Los cumplidos en el trabajo ya no tenían ningún valor, las nuevas propuestas parecían vacías, y las miradas de otros hombres, que antes habían alimentado su vanidad, ahora la hacían sentir avergonzada. Jonathan le había mostrado algo que nunca esperó ver, el reflejo de la mujer en la que se había convertido. Y ese reflejo la asustaba. Porque no se trataba solo de haberlo perdido a él. Se trataba de haberse perdido a sí misma. Una noche, mientras revisaba carpetas viejas guardadas en el fondo de su armario, encontró una caja. Dentro había fotos, cartas, entradas de cine, billetes de avión e incluso una servilleta con la letra de Jonathan que decía, «Eres lo mejor de mí». La destrozó. Se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos que le gritaban en silencio por todo lo que había destruido. Tomó una de las cartas, la leyó en voz alta y lloró. Lloró como no había llorado en mucho tiempo. Sin control, sin restricciones, como si cada lágrima borrara un poco de la mentira que se había dicho a sí misma de que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Al otro lado de la ciudad, Jonathan comenzaba a construir una nueva etapa en su vida. La mujer con la que estaba involucrado no era parte de una venganza ni un consuelo. Era alguien que lo veía sin pasado, que no exigía explicaciones. Ambos compartían una ligereza distinta, no basada en la historia que cargaban, sino en la presencia que se ofrecían mutuamente. Había aprendido a reír de nuevo. A sentir placer en las pequeñas cosas, como cocinar juntos o ver una película tumbados en el sofá mientras ella dormía con la cabeza sobre su pecho. Había redescubierto la alegría de la paz. Y eso era más valioso que cualquier venganza. Jonathan ya no buscaba respuestas. No alimentaba fantasmas. Había hecho las paces con su propio silencio. Sabía que el dolor que había enfrentado no lo definía, sino que lo moldeaba. Y eso era suficiente. Pero la historia aún no había terminado. Una tarde, Elena decidió que necesitaba despedirse de la casa en la que habían vivido juntos. El apartamento seguía a nombre de ambos, y ella había dejado atrás muchas cosas que había evitado afrontar. Él pidió las llaves a través de un intermediario mutuo, y Jonathan lo autorizó sin objeción. Al entrar, sintió el peso del vacío. Cada pared parecía contener un eco. El sonido de los cubiertos, sus pasos en el pasillo, el aroma del café al amanecer. Recorrió las habitaciones lentamente, como si pisara suelo sagrado. En el dormitorio, el armario estaba vacío. Solo la cama permanecía en el centro, con la colcha doblada al milímetro. Se sentó en el borde, cerró los ojos y, por primera vez, se permitió decir en voz alta lo que había evitado durante todos esos meses: destruí el único amor verdadero que tenía. Y allí permaneció durante horas, tumbada, abrazándose a sí misma, como si el abrazo de Jonathan aún estuviera impreso en las sábanas. La semana siguiente, decidió escribir una carta. Una carta larga, cruda y sincera. No para pedirle que le devolviera lo que había perdido, sino para entregarle lo que nunca había tenido el coraje de decir, una confesión completa de arrepentimiento. Dijo que no esperaba una respuesta, no esperaba un reencuentro, no esperaba redención. Pero necesitaba decirlo todo. Que se sentía vacía. Que el amor que él le dio fue el regalo más grande que jamás había recibido.
Que comprender su diagnóstico la hizo darse cuenta de lo ciega que había sido ante sus propias faltas. Que la traición no fue solo física, sino emocional, moral, espiritual. Que había traicionado su historia, los votos silenciosos, las sonrisas compartidas en silencio los domingos por la noche. Dijo que soñaba con verlo feliz, incluso si eso le rompía el corazón. Y que deseaba, desde el fondo de su alma, que la mujer a su lado supiera valorarlo como ella no lo hizo. Jonathan leyó la carta una mañana lluviosa. Estaba con su nueva pareja, que dormía a su lado. Leyó cada línea con calma. No había ira ni euforia. Solo una sensación agridulce de cierre. Guardó la carta sin responder. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya se había dicho todo. Y a veces, el mayor acto de amor que uno puede ofrecer es el silencio de la aceptación. Sabía que lo habían roto, que lo habían reconstruido, y que ahora era una persona diferente. Ese amor había terminado. Pero su esencia se había fortalecido. Meses después, sus caminos se cruzaron de nuevo. Fue en un evento benéfico organizado por un antiguo colega que tenían en común. La sala era discreta, el ambiente sofisticado. Cuando sus miradas se cruzaron, Elena sintió una punzada en el pecho. Jonathan estaba más tranquilo que nunca. A su lado, la nueva mujer sonreía con una dulzura que no resultaba intimidante, sino que demostraba lo bien que lo estaba haciendo. Él asintió. Ella respondió con una sonrisa contenida. Y en ese breve instante, Elena comprendió. Ya no había espacio para ella allí. Su historia había quedado enterrada con dignidad. Y el nuevo capítulo de Jonathan no tenía páginas en blanco para viejas promesas. Tras salir del evento, Elena caminó sola hacia su coche. Arrancó el motor y se quedó allí unos minutos, observando el movimiento en la calle. Sabía que, a partir de entonces, tendría que reconstruirse. No con otro hombre, no con una nueva versión de sí misma forjada a toda prisa, sino con la valentía de afrontar lo que había destruido. Sabía que la culpa no desaparecería, pero esperaba que, con el tiempo, se transformara en aprendizaje. Miró por el retrovisor y, por primera vez en meses, vio sus propios ojos sin huir. No había brillo, pero sí verdad. Y ese, en ese momento, fue el primer paso hacia algo que quizás algún día podría llamar paz. En los días posteriores a su silencioso reencuentro en el evento benéfico, Jonathan no se permitió aferrarse a los recuerdos del pasado. Fue como si ese último intercambio de miradas hubiera sellado, definitivamente y sin palabras, todo lo que quedaba entre él y Elena. Comprendió que no era posible borrar todo lo vivido, ni quería hacerlo. Pero ya no había espacio en su interior para revivir o reimaginar lo que pudo haber sido. La nueva etapa de su vida continuó con paso firme, no como una huida del dolor, sino como la continuación natural de alguien que hizo de su propia reconstrucción una elección y no una consecuencia. Poco a poco, las cicatrices se convirtieron en parte de una identidad más fuerte, y la serenidad que ahora lo envolvía no era solo la ausencia de dolor, sino la presencia de la conciencia. No le deseaba mal a Elena ni se detenía en lo que había sufrido. Pero el amor que había sentido, puro y leal, ahora formaba parte de un capítulo que se había cerrado con dignidad y madurez. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a un dilema cada vez más profundo. Ya no se trataba del dolor de haber perdido a Jonathan ni de la culpa de haberla traicionado. Lo que la consumía ahora era la confrontación interna con la mujer en la que se había convertido. Se preguntaba a diario cómo había podido dejarse llevar por algo tan superficial y creer, aunque fuera por un instante, que la completaría. Comprendió que lo que buscaba en los brazos de otro hombre nunca era deseo, sino evasión. Escapar de la rutina, de la responsabilidad emocional, del miedo a enfrentarse a la vulnerabilidad del hombre que siempre había estado a su lado. Era más fácil fantasear con que le faltaba algo que admitir que el vacío estaba en su interior. Ahora, sola, esta verdad gritaba a diario, en cada rincón de la casa, en cada lugar que antes había sido escenario de risas e intimidad. Y por mucho que intentara seguir adelante, cada intento era saboteado por el recuerdo de un amor que ella misma había decidido destruir. Los amigos en común también se habían dividido con el tiempo. Algunos se distanciaron de Elena porque no sabían cómo manejar la tensión entre ella y Jonathan, otros por una silenciosa decepción. En cuanto a él, su respeto no hizo más que crecer. Muchos lo admiraban por cómo lo manejaba todo,
sin exponerse, sin represalias, sin autocompasión. Solo con dignidad. Jonathan no intentaba hablar mal de ella, no intentaba desmoralizarla en ningún círculo social. Su silencio era la mejor respuesta. Y esta actitud, más que cualquier discurso, fue lo que más desestabilizó a Elena con el paso de los meses. La falta de confrontación directa la obligó a confrontar su propia conciencia, sin distracciones, sin excusas para desviar la responsabilidad. Las noches solitarias se hicieron más frecuentes, no por falta de invitaciones ni oportunidades, sino por una decisión casi involuntaria de no involucrarse con nadie. Cada vez que intentaba empezar algo nuevo, sentía que estaba forzando un reemplazo que nunca sería justo. No porque Jonathan fuera irreemplazable, sino porque aún no se había perdonado a sí misma. Y este peso contaminaba cualquier intento de reconectar con el mundo que la rodeaba. Los ojos que antes brillaban en eventos y reuniones ahora evitaban los espejos, como si cualquier reflejo revelara a la mujer que ya no quería ser. Buscó ayuda profesional, comenzó a asistir a sesiones de terapia en silencio, sin contárselo a nadie. Necesitaba comprender qué había detrás de las decisiones que tomaba, necesitaba entender por qué lo había tirado todo a la basura a pesar de tenerlo todo. Las sesiones no fueron fáciles. Exigieron de ella una valentía que no había necesitado hasta entonces, la valentía de mirar dentro de sí misma sin filtros, sin maquillaje emocional, sin el escudo de la vanidad. Fue durante una de estas sesiones que se le ocurrió la idea de escribir una carta, no a Jonathan, sino a sí misma. Una carta de confesión y liberación. Y así fue como, una fría mañana, se sentó a la mesa, tomó una hoja en blanco y escribió con mano temblorosa todo lo que sentía, todo lo que hacía, todo lo que lamentaba. Escribió sobre los días felices, sobre las señales que ignoraba, sobre la vanidad que la cegaba, sobre el miedo a no ser suficiente y la ilusión de que ser deseada por otro hombre la haría sentir viva. También escribió sobre el dolor que sintió al darse cuenta de que Jonathan había seguido adelante sin ella, no como alguien que la había olvidado, sino como alguien que comprendía su valor a pesar de ella. Cuando terminó, no leyó lo que había escrito. Dobló la carta, la guardó en una caja con otros recuerdos y la guardó en el fondo del armario. No era momento de olvidar, sino de respetar el dolor como parte del proceso. Por otro lado, Jonathan sentía que el ciclo se cerraba de forma cada vez más natural. La nueva relación que vivía florecía con calma, sin prisas, sin comparaciones, pero con profundidad. Había aprendido a comunicarse con más claridad, a expresar sus sentimientos antes de que se convirtieran en silencios ahogados. La mujer que ahora caminaba a su lado no competía con la sombra de Elena. Lo conocía por quien era ahora, y no por quien había sido. Había en él una ligereza que solo el tiempo enseña. Y esto le hacía ver la vida con otros ojos. Ya no cargaba con culpa ni resentimiento, solo recuerdos de una época que sirvió para forjar un hombre más completo. Seguía amando la misma música, los mismos libros, seguía apreciando el silencio de una tarde tranquila, pero ahora con una nueva perspectiva. Y esa diferencia lo era todo. Un fin de semana, mientras organizaba cajas viejas para donar, encontró un portarretratos con una foto de cuando él y Elena aún compartían risas fáciles. Contempló esa imagen unos segundos. No sentía dolor. Solo la silenciosa añoranza de alguien que sabe que fue real, pero que ya no lo representa. Dejó el portarretratos a un lado, junto con otras cosas que ya no lo acompañarían. Eso no era borrar la historia. Era respetar el tiempo de cada recuerdo. Era comprender que crecer también significa elegir qué llevar y qué dejar atrás. Elena, a su vez, inició un proyecto social dirigido a mujeres en proceso de rehacer su vida. Usó su experiencia como combustible para ayudar a otras a reconectar con su esencia antes de cometer errores como los suyos. No habló directamente de Jonathan, pero su mirada reveló que había algo allí que la había moldeado profundamente. La iniciativa no era un llamado a la redención pública, sino un esfuerzo sincero por transformar su dolor en algo útil. Al ver a otras mujeres encontrar fuerza en sus propias ruinas, sintió que quizás, poco a poco, estaba siguiendo el mismo camino. En un momento dado, la invitaron a dar una charla sobre reconstrucción emocional. El público estaba abarrotado, compuesto por mujeres de diferentes edades, historias y heridas. Al subir al escenario, sintió un escalofrío. No era miedo a hablar, era la responsabilidad de conmover a los presentes con honestidad.
Empezó diciendo que la mayor traición que había cometido en su vida no fue contra otra persona, sino contra sí misma. Y que solo después de perderlo todo comprendió su verdadero valor. Sus palabras resonaron profundamente. Al terminar, recibió una ovación de pie. Y allí, por un instante, sintió que algo dentro de ella finalmente comenzaba a encontrar la manera de perdonar. La vida continuó, y cada uno, a su manera, escribió nuevas líneas sin borrar las anteriores. Jonathan con su nuevo amor, Elena con su silenciosa búsqueda de sentido. Y aunque sus caminos nunca se volvieran a cruzar, había algo más profundo entre ellos que cualquier reencuentro físico, la certeza de que algunas historias, sin importar cómo terminen, dejan huellas que nos enseñan a vivir mejor de ahora en adelante. Ahora, solo faltaba una última pieza por encajar, un último gesto, una última página. La silenciosa conclusión de una historia marcada no por su final, sino por cuanto enseñó a quienes tuvieron el coraje de sentir hasta el límite. Los meses siguientes marcaron una transformación silenciosa y definitiva. Elena comenzó a cosechar los frutos de sus nuevas decisiones, aunque aún vivía a la sombra de lo que una vez fue. Con cada semana que pasaba, su proyecto social crecía, atrayendo a más mujeres, más historias, más vidas que buscaban una segunda oportunidad para resurgir de las profundidades. En medio del dolor ajeno, comenzó a reconocer su propia fuerza, pero más que eso, se enfrentaba cada día a la incómoda realidad de que la empatía que ahora ofrecía a los demás era exactamente la que antes les había negado a quienes más la merecían. El escenario cambió, no solo físicamente, con la expansión de la pequeña sede del proyecto, sino también en su interior, donde los pasillos internos, antes llenos de culpa, comenzaron a ser reformulados por nuevos propósitos. Aún así, al acostarse cada noche, el nombre de Jonathan no era una herida abierta, sino una ausencia que ocupaba un espacio sereno, una presencia que no regresaría, pero que ya no causaba sangrado emocional. Una tarde, tras una intensa conversación con un grupo de mujeres en rehabilitación emocional, una de ellas, una joven, le preguntó a Elena cómo era posible sobrevivir a una decisión equivocada que había destruido algo tan verdadero. La sala quedó en silencio. Elena respiró hondo, miró a la niña a los ojos y respondió que sobrevivir era un proceso, pero que volver a vivir requería una valentía más profunda, la de aceptar que el perdón que más duele es el que debemos darnos a nosotras mismas. Al terminar de hablar, se dio cuenta de que sus propias palabras resonaban en su interior. La fuerza que ofrecía a los demás no era fingida, pero aún albergaba un esfuerzo constante en su interior por no volver a perderse. Esa misma semana, recibió una invitación inesperada. Un instituto cultural le propuso colaborar para transformar su trabajo en un programa más amplio y nacional. El reconocimiento la conmovió, pero lo que la dejó sin aliento fue el nombre de la directora del proyecto, la nueva socia de Jonathan. La mujer que, silenciosamente y sin rivalidad, había asumido un lugar que antes había sido suyo, ahora se presentaba como una posibilidad de reconectar con la nueva realidad que Elena aún dudaba en afrontar. Por un momento, consideró negarse. Pero algo en ella, quizás una parte madura y silenciosa que había crecido con el dolor, la impulsó a aceptar la invitación. No por desafío ni por orgullo, sino porque quizás este sería el último paso para sellar su ciclo de reconstrucción. El día de la reunión, Elena llegó puntualmente. El ambiente era diferente a todo lo que estaba acostumbrada, espacioso, moderno, dinámico. La directora la recibió con calidez. No había tensión ni competencia. Solo dos mujeres maduras, cada una con sus propias dificultades y aprendizajes, cara a cara. Durante la reunión, hablaron de proyectos, metas y experiencias. Pero en un momento dado, mientras ajustaban los detalles del horario, la directora hizo una breve pausa, miró a Elena a los ojos y le dijo, sin rodeos, que sabía quién era. Dijo que Jonathan nunca había hablado mal de ella, nunca se había hecho la víctima, pero que su silencio le había enseñado más sobre el carácter que cualquier discurso. Elena sintió un nudo en el estómago. Pero la mujer que tenía delante no la juzgaba. Hablaba con empatía. Dijo que si estaban allí en ese momento, era porque ambas habían pasado por el fuego y habían sobrevivido. Y que, tal vez, no necesitaban ser enemigas de sus propias historias para seguir adelante. Las palabras conmovieron a Elena como un bálsamo. Por primera vez, sintió que no necesitaba ocultar ni defender lo que ya era indefendible.
Tras el encuentro, intercambió una mirada sincera con la mujer y le estrechó la mano con firmeza. No había perdón que pedir ni conceder. Solo la comprensión de que la vida a veces reconstruye puentes inesperados para demostrar que el pasado, una vez aceptado, ya no puede ser una carga. Al otro lado de la ciudad, Jonathan vivía días tranquilos, pero algo nuevo emergía en su vida, la inminencia de la paternidad. Aunque el diagnóstico de infertilidad aún formaba parte de su historia, él y su pareja habían iniciado el proceso de adopción. La decisión no fue repentina, sino que maduró del amor que compartían y del deseo común de ofrecer a alguien la oportunidad de tener un verdadero hogar. Durante las entrevistas y evaluaciones, Jonathan revisó muchos aspectos de su pasado. Cuando le preguntaron sobre su vida amorosa anterior, no se intimidó. Habló con respeto, sin detalles escandalosos, y destacó lo que había aprendido. Dijo que su dolor fue el punto de partida de una transformación que lo llevó hasta este punto, y que, más que nunca, se sentía listo para ofrecer amor a alguien que no tenía la culpa de nada, pero que lo necesitaba todo. Unas semanas después, recibieron la conexión que habían estado esperando. Una niña de 6 años llamada Luna estaba en adopción. Cuando Jonathan la conoció, sus ojos se iluminaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Ella no era un reemplazo, no era un remiendo. Era algo nuevo, limpio, lleno de posibilidades. La conexión fue inmediata. Luna, con su timidez e inteligencia, encontró en él un lugar que parecía haber sido siempre suyo. En pocos meses, los tres formaban una nueva familia. La casa, antes silenciosa, cobró vida, y las noches se llenaron de historias, risas y pequeños líos que hicieron que todo valiera la pena. Mientras tanto, Elena, ahora involucrada en un proyecto de impacto nacional, vio su historia convertirse en un referente para empezar de nuevo. Fue invitada a dar entrevistas, escribir artículos y participar en documentales. Nunca mencionó nombres, pero dejó claro que había pasado por el dolor más profundo que un alma puede soportar, el dolor de darse cuenta de que se había distanciado de sí misma. Y que, aún así, era posible empezar de nuevo. En una de estas entrevistas, cuando le preguntaron si había reencontrado el amor, respondió con una leve sonrisa que, a veces, el amor más grande que podemos encontrar es el que sentimos por nosotros mismos. Y que, cuando es cierto, lo demás se acomoda con el tiempo. Un día, al pasar por un parque cerca de donde vivía, vio a Jonathan de lejos. Llevaba una mochila infantil y llamaba a Luna para que bajara por el tobogán. La niña corrió hacia él, riendo, y saltó a sus brazos. Elena lo observó unos segundos, sin ser vista. Había allí una felicidad que ya no necesitaba ser suya para ser real. Y por primera vez, no sintió dolor ni envidia. Solo una silenciosa ternura por haber amado a un hombre capaz de reconstruir su propio mundo sin odio. Regresó a casa con paso firme. La vida había seguido adelante, y ella también. Más tarde, sentada a la mesa, escribió otra carta. No para enviarla ni para guardarla. Solo para decir lo que ya no necesitaba decir en voz alta, que su dolor no era mayor que el de los demás, que su historia no era una carga sino una lección, y que Jonathan, incluso en la distancia, sería para siempre el recuerdo más noble que tendría de lo que es amar a alguien con toda el alma. Dobló el papel y lo quemó lentamente, dejando que el humo se llevara consigo el último rastro de un pasado que por fin podía descansar. El tiempo no lo cura todo, pero ofrece opciones. Y, en ese momento, eligió la paz. El tiempo siguió su curso sin pedir permiso, y los años transcurridos pulieron a cada uno de los involucrados como el mar con la piedra, con insistencia silenciosa y poder irreversible. Jonathan se convirtió en un hombre aún más admirado, no solo por el éxito profesional que seguía cultivando, sino por quien se había convertido fuera del escenario social. Su hogar era ahora un remanso de paz, donde la alegría se manifestaba en los pequeños rituales de la vida cotidiana con Luna, quien creció llena de curiosidad, sensibilidad e inteligencia, moldeada por la estabilidad que él y su pareja habían construido con tanta dedicación. Su presencia había transformado a Jonathan por completo, aprendió a ser padre, no por obligación, sino por vocación. Se dedicó con una intensidad silenciosa, de esas que no necesitan ser anunciadas porque se sienten en cada gesto, en cada cuento antes de dormir, en cada consejo dado con paciencia cuando aparecían las primeras frustraciones en la escuela. Su relación amorosa se mantuvo sólida, construida con la claridad de quien sabía lo que era perder y nunca quiso dar el amor por sentado.
No había fantasías ni idealizaciones, sino una verdadera complicidad, sostenida por la elección diaria de permanecer. Elena, a su vez, alcanzó la cima de su influencia social con el instituto que fundó, convirtiéndose en una figura destacada en la lucha por la reconstrucción emocional y social. Su historia empezó a contarse en eventos, podcasts, libros y programas. La invitaban a hablar sobre la superación, sobre empezar de nuevo, sobre la valentía de reconocer los errores y transformarlos en combustible para una nueva vida. Pero a pesar de su éxito público, había una quietud privada que solo ella conocía. Vivía sola, por elección propia, en un apartamento nuevo y minimalista, con grandes ventanales desde los que podía ver el atardecer, como si necesitara recordarse a diario que aún había belleza después de la caída. Nunca volvió a involucrarse seriamente con nadie. Algunos hombres pasaron a su lado, discretamente, brevemente, sin una historia. No por falta de oportunidades, sino porque había un lugar dentro de ella que no quería ser ocupado de nuevo, no por miedo, sino por respeto al recuerdo del amor perdido. Había aprendido, de la manera más dolorosa, que la ausencia es un recordatorio constante del valor de la presencia. Y con el tiempo, aprendió a vivir con esta ausencia sin dejar que la definiera. Una tarde cualquiera, al regresar de una sesión de grabación, Elena se detuvo frente a un colegio para observar a un grupo de niños jugando. Sus ojos pronto reconocieron la figura de Luna corriendo por la cancha, sonriendo con despreocupación. Junto a la puerta, Jonathan esperaba pacientemente, con la mochila al hombro y los brazos cruzados, relajados. No la vieron. Elena no se movió. Simplemente observó. Y allí, en ese instante, se le escapó una lágrima, no de dolor, sino de una nueva sensación, quizás la más liberadora que jamás había sentido, aceptación. Comprendió que el hombre que ahora veía jugar a su hija adoptiva con un brillo en los ojos ya no le pertenecía, y eso no la destrozó por dentro. Al contrario, la hizo respirar con más tranquilidad. Porque a pesar de lo que había perdido, había logrado transformarse en una mujer que por fin podía mirarse a sí misma sin apartar la mirada. Regresó a casa en silencio, sintiendo que ese momento había sido una despedida muda pero necesaria. Esa misma noche, Jonathan recibió una noticia que lo hizo replantearse el valor de la vida. Luna había escrito un ensayo en la escuela sobre «El héroe de mi vida», y todo el texto estaba dedicado a él. Decía que su padre nació del amor y no de la sangre, y que ella quería crecer para dar a la gente la misma paz que él le dio a ella. Al terminar de leer, cerró los ojos, abrumado por la emoción, y sintió que todo, cada dolor, cada pérdida, cada momento de silencio, había tenido un propósito mayor. En el fondo, sabía que la historia con Elena había forjado la mejor versión de sí mismo. Y eso no lo avergonzaba. Al contrario. Honraba cada lágrima como parte de un viaje que lo había llevado a este momento. Meses después, en una ceremonia de premios donde se honraría al instituto de Elena, el destino decidió cruzar sus caminos por última vez. Jonathan fue invitado a entregar el premio, en nombre de la red de apoyo social de la que ahora formaba parte como asesor. El auditorio estaba abarrotado, la ceremonia impecable. Cuando ella subió al escenario, ambos se miraron. Y en ese momento, sin palabras, el pasado se inclinó ante la madurez. Él le entregó el trofeo con una sonrisa serena, y ella lo aceptó con un sutil asentimiento. El público los ovacionó de pie. Y allí, frente a tanta gente, dos mundos que una vez chocaron se despidieron en paz, sin dramas, sin resentimientos, solo con la certeza de haber sobrevivido a la tormenta y, de diferentes maneras, haber prosperado. Tras ese suceso, nunca volvieron a verse. Pero cada uno siguió adelante con un alma más ligera. Elena continuó su trabajo con aún más pasión, dedicándose a transformar vidas mientras reconstruía la suya. Jonathan se sumergió en la paternidad y en la vida tranquila que había elegido, centrado en criar a Luna con los valores que el silencio mismo le había enseñado. El amor que ofrecía ahora era pleno, maduro y constante, y ya no quedaba rastro del antiguo dolor, solo gratitud. La historia de Elena y Jonathan no fue una reconciliación romántica, sino una redención personal. Él siguió adelante con otra mujer, con otro propósito, con otra paz. Ella siguió adelante consigo misma, con la misión de ser mejor para los demás, ya que no podía ser suficiente para quien más amaba. Ninguno olvidó lo que pasaron, pero ambos aprendieron a no vivir a la sombra de ello.
Y esa es la belleza del final, no todas las historias de amor necesitan terminar juntas para ser inolvidables. A veces, la verdadera victoria es seguir adelante con dignidad, incluso después de la destrucción. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. Nos encantaría saber tu opinión. Dale a me gusta, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y que esto sirva de reflexión, la traición no solo destruye relaciones, sino que también destruye la confianza, desfigura el carácter, silencia el amor y rompe los lazos más profundos que dos personas pueden construir. Deja cicatrices que, incluso sanando, nunca vuelven a ser lo que eran. Y por eso este canal no admite ningún tipo de traición. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima historia.